Mari Pulamuen, Mari Compuché, Compuhuenui, le damos la bienvenida aquí al informativo de Walkintún, Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano. Comenzamos la jornada de este jueves 15 de octubre, la edición que corresponde a las 19 horas, con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla, haciéndonos compañía. Como en cada edición, antes del desarrollo de los temas previstos para el día de hoy, hacemos un breve repaso de las efemérides de la agencia Telam que corresponden a este 15 de octubre. Comenzamos entonces con la primera información. Este jueves 15, los trabajadores de Mi Bus realizaron una caravana por las calles de la ciudad hasta el centro cívico. La movilización confluyó en las puertas de la Intendencia, donde leyeron un petitorio. En la plaza, los representantes de la UTA local dialogaron con los concejales de los diferentes bloques antes de reunirse con el intendente. Los empleados de la firma continúan sin percibir el salario y la ciudad sigue sin transporte. Hoy dichos trabajadores se encuentran sin percibir los salarios del mes de septiembre, como también otros conceptos adeudados, siendo una deuda aproximada de 80.000 pesos por trabajador. Consideramos que el Poder Ejecutivo Municipal y Poder Legislativo Local es solidariamente responsable de toda la problemática que los trabajadores están atravesando. Y por lo tanto, exigimos que se realicen todas las gestiones necesarias para dar solución a nuestros reclamos. Solicitamos ante los dichos públicos del intendente sobre la evaluación de una posible rescisión del contrato con la actual prestataria, ratifique públicamente la garantía prevista en el artículo 22 del contrato de concesión, el cual prevé la estabilidad laboral de todos los trabajadores del transporte urbano de pasajeros. Hacemos responsable al Poder Ejecutivo Municipal y al Poder Legislativo Municipal de la eventual pérdida de las fuentes laborales. Gracias, compañeros. Eso supuestamente se tienen que descontar ahora en la próxima entrega. Por eso hoy en el mejor de los panoramas, llegando los dos subsidios que están, no hay forma de que se pongan al día con lo que se le debe a los trabajadores. ¿Tienen alguna perspectiva? ¿Están pensando en algo? ¿Alguien les ha dado alguna propuesta? Porque ¿cómo piensan que se puede resolver? Nosotros lo que hablamos el otro día en la comisión de seguimiento, una de las propuestas que nosotros llevamos desde el gremio es que el subsidio que entra de provincia, aporte desde el municipio, que vaya directamente a la cuenta de los trabajadores. Que no vaya a la empresa. Que no pase por la empresa, pase directamente a la cuenta de los trabajadores. Con el subsidio nacional calculo que no se puede hacer, pero sí con los que vienen de provincia y lo municipal. Sabemos que está Gerardo y Marcelo en la comisión de seguimiento, pero bueno, estamos obviamente a disposición para pensar alternativas, porque la verdad que la problemática requiere
también que todos podamos pensar alternativas desde todos los bloques políticos también. Y lo otro también que nosotros queremos que se garantice ante los dichos del intendente la seguridad de todos los trabajadores, como lo provee el artículo 22 del contrato, donde en caso de que se rescinda el contrato, los 242 trabajadores tengan la seguridad de que van a ser tomados y que van a ser, se les van a respetar la antigüedad y todos los derechos adquiridos que hayan tenido hasta la fecha. ¿Eso tuvieron alguna respuesta por parte del intendente? Eso está en el petitorio que vamos a entregar. ¿Lo van a recibir ahora? Sí. Más allá de lo que dice el contrato, Gustavo siempre ha sido firme en esa decisión, convicción de mantener los derechos de los trabajadores, así que eso no va a cambiar. Lo que sería bueno que como se manifestó públicamente de que se estaba evaluando una rescisión, que también públicamente salgan a decir que las fuentes laborales de los trabajadores están garantizadas. Y eso va a llevar tranquilidad a las bases también. La flamante secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, se encuentra de visita oficial en Bariloche realizando una serie de reuniones. Minor se refirió a la reunión con vecinos del Este por casos de inseguridad y por la situación de la subcomisaría 80. Yo vengo trabajando con el doctor Pérez Esteban desde el año 2016. Estos últimos años de la Secretaría de Justicia trabajé muy en línea directa. De hecho, los objetivos en común del Ministerio que fueron presentados a la gobernadora los desarrollamos en conjunto, con lo cual hay una línea de trabajo que ya está marcada. Tenemos comunicación constante, pero bueno, claramente él hoy está en otra función. Tenemos que respetar su función y tratar de descansarlo de esta tarea de seguridad que tan intensa ha sido para él los últimos años. Así que siempre que es necesario estamos en contacto, pero claramente él hoy está en otra función del Estado. ¿Cómo continúa esa actividad en Bariloche? Hoy tengo algunas reuniones, me reúno con el Juzgado Federal ahora en un ratito, tengo algunas reuniones con las delegaciones propias del Ministerio para trabajar un poquito con los equipos locales y ya el día de mañana estoy volviendo a Viedma. No, por favor. ¿Las reuniones acá con el Juzgado Federal a qué se debe? Voy a presentarme formalmente con el doctor Zapata, con quien no tenía el placer de conocerlo hasta la fecha. Yo mantengo muy buena relación con la Justicia Federal de toda la provincia. La he tenido tanto con el doctor Villanueva cuando subrogaba en el juzgado, no había tenido la oportunidad de conocerlo, sí la Fiscalía y demás, entonces bueno, es presentarme formalmente en mi rol. Y trabajar en conjunto como he trabajado siempre y lo hago con toda la justicia, tanto provincial como federal, que más allá obviamente de que somos poderes independientes y cada uno tiene sus competencias, respetando la independencia de poderes, siempre hemos podido trabajar articuladamente. Ayer estuvieron con vecinos del Este en una reunión, ¿cuáles fueron los temas que pudieron hablar y también qué pasa con la subcomisaría 80? La verdad que sí, tuvimos una excelente reunión, la verdad que muy complacida porque son un grupo de vecinos muy organizados, pero además son un grupo de vecinos que trabajan de manera muy constructiva y que quieren colaborar en conjunto para trabajar en estrategias de seguridad, lo cual comulga un poco con lo que ustedes me han escuchado decir, que tiene que ver con esta estrategia de empezar a trabajar en términos de seguridad ciudadana y de horizontalidad, donde de alguna manera todos somos parte del problema y la solución y siempre es bienvenido los aportes constructivos del barrio donde uno pueda trabajar en conjunto. Lo que definimos es avanzar ya se hizo un relevamiento técnico para colocar 5 cámaras de monitoreo en los barrios del Este. Definimos que vamos a trabajar en forma conjunta con los vecinos, el 911 y la policía para determinar qué espacios ellos consideran que serían los ideales para colocar el monitoreo. Eso obviamente lo valorarán después técnicamente y también con el personal policial, determinar esos lugares, eso es algo que ya está avanzado, las cámaras ya están previstas en el presupuesto de 2021 y definimos que respecto de la subcomisaría 80 se va a anexar un destacamento para dar una solución a corto plazo en relación y después pensar en un plan estratégico que vamos a armar entre todos en una mesa de diálogo que la vamos a formar la policía, los vecinos, el municipio y un representante del Ministerio de Seguridad para trabajar como en una proyección integral de los barrios del Este a corto, mediano y largo plazo. Con lo cual celebro porque fue una excelente reunión y nos va a permitir trabajar, hacer una primera experiencia para trabajar en este sentido. Así que esas fueron las cuestiones que se definieron en la reunión. Profesionales, técnicos y empleados del Hospital Zonal Ramón Carrillo volvieron a manifestarse ante la falta de respuesta del gobierno de Río Negro por la recomposición salarial. La salud hace un enorme esfuerzo
y nos vemos perjudicados por las malas negociaciones que han tenido. Así lo indicó Sergio Caporale de la Asociación Técnicos y Profesionales Hospital Bariloche. Y lo cierto es que nos volvemos a juntar como todos los jueves en señal de disconformidad con nuestros paupérrimos salarios que han sido rebajados en los últimos años frente al flagelo de la inflación. En las negociaciones que ha establecido el gobierno con un gremio no nos hemos encontrado representados y los números que oficialmente la provincia dice que nos ha dado de aumento es una falacia conceptual. Lo cierto que a nosotros, en particular a mí, frente a una inflación de un 50% me llega un 10% de aumento. O sea, muy por debajo de la inflación y muy por debajo también de la mayoría de las negociaciones que se han hecho con otros empleados públicos. Por ejemplo, Sistrajur ha logrado una negociación para sus empleados que hacen que un ingresante inicial de 20 años que ingresa al Poder Judicial, que se ocupa, es una ordenanza que lleva carpetas y sirve café, cobre más de un 20% más que un jefe de servicio de cirugía con 30 años y galardonado por todo el país. Una persona que tiene la responsabilidad, si a la noche vos tenés un accidente en esta ciudad, él va a estar presente tratando de solucionar los problemas. Independientemente de que haga guardias o no las haga, tiene una enorme responsabilidad manejando un servicio. Y ese cirujano no puede estar si no hay una instrumentadora, si no hay una mucama, si no hay una persona que plancha la ropa. Todo el equipo de salud se ha visto perjudicado por estas malas negociaciones. No les asignamos ningún carácter espurio o delictivo, sino fueron malas negociaciones. Así que nuestra batalla no es con los gremios ni con el gobierno. Nosotros tenemos una batalla con un virus y esa es nuestra batalla hoy. Pero lo cierto, queremos visualizar que estamos absolutamente olvidados en el tema de nuestros salarios. Tenemos salarios casi de indigencia. Hace 10 días le entregamos un petitorio acompañado, un petitorio muy educado que solamente le manifestamos que tenemos un problema, queremos reunirnos porque tenemos un problema, y fue acompañado de 10.000 firmas de la comunidad y lo más emocionante que son 10.000 comentarios de apoyo a los profesionales de salud. Usted lo ha visto acá, cómo la gente, mientras nosotros aplaudíamos, la gente nos aplaudía, nos tocaba bocina y nos sentimos, la verdad es un mimo al alma con todo lo que estamos trabajando y arriesgando. Pero necesitamos que nuestro empleador, que es el Estado provincial, la gobernadora, el ministro de Salud, se pongan los pantalones largos y atiendan este problema como se debe, no como lo han atendido siempre, sino esta vez como se debe. Hemos estado antes del minuto cero, porque esta pandemia se desarrolló en Europa o en Asia y hemos tenido tiempo para prepararnos. Hemos trabajado todos los equipos y hemos hecho protocolos para ir reemplazándonos en la medida que nuestros compañeros se enferman. Tenemos compañeros enfermos, tenemos compañeros aislados y todos los otros sectores se encargan de cubrirlos. El jefe de servicio que yo le nombraba recién es una persona de 60 años, especialista en cirugía, pero ha estado hisopando. Y no solo eso, se ha enfermado. Esa persona cobra 50.000 pesos. Cuando la gobernadora o el ministro Buteler hacen declaraciones de que estamos cobrando un salario bárbaro, me gustaría que sepan que ese jefe de servicio que se enfermó de COVID, que estuvo hisopando y colaborando con la pandemia, que no es de cirugía, quisiéramos que conozcan esos casos. Que son todos, ese es un caso emblema, pero todos los casos son idénticos. Toda la provincia, todos los hospitales compartimos ese espíritu de cuerpo en donde a todos nos pasa lo mismo y frente al el espanto nos convocamos y nos hacemos más fuertes. Hay cierta tendencia por parte del gobierno, creo, o tiene una sordera patológica o trata de minimizar el conflicto. El conflicto es serio y si en algún momento los medios no nos visibilizan, la comunidad que no piense que este conflicto terminó. Este conflicto termina cuando las condiciones salariales a los que estamos en primera línea de batalla, hoy con la pandemia y mañana frente a la salud de toda su familia, estemos cuidados desde lo salarial y desde lo estructural. ¿La modalidad la próxima semana va a continuar de la misma forma o están evaluando otras posibilidades? Exactamente de la misma forma, es lo que venimos hablando hasta ahora.
y no solo aquí, sino en toda la provincia. Y aclaro, si por alguna razón desaparecemos de la tapa de los diarios o no estamos en los medios, no es que no estemos, vamos a estar acá, trabajando, atendiendo a sus familias, y lo único que sucedió que los medios fueron cooptados por un interés provincial. Lograron contener el incendio en el vertedero municipal. El incendio de grandes dimensiones se inició el día martes, cerca del mediodía, y fue controlado este miércoles en el vertedero municipal. El humo aún persiste en muchos barrios aledaños. Se continúa trabajando en el lugar para extinguir todos los focos. El secretario de Servicios Públicos, Eduardo Garza, indicó que durante el transcurso del día miércoles se siguió trabajando con el tapado y enfriado, y hoy se hace la remoción de cenizas, está todo controlado. Se inició un foco de incendio en el sector del manto de residuos sólidos urbanos del vertedero. Ese incendio se combatió durante toda la jornada hasta las 19-20 horas, y en ese momento de más o menos de finalización de la tarea de tapado del sector, aparentemente en el horario del incendio mucho viento, y aparentemente bueno, saltó algún papel encendido, una cosa así, lo que cayó en el sector de ramas. No desconocemos si ese es el motivo real, pero ante la preocupación y el trabajo constante de los muchachos, y además en el momento de trabajos, también tengamos en cuenta que el vertedero sigue abierto, permanece abierto, y siguen ingresando vehículos tanto particulares como de empresas, más toda la flota municipal que trabaja y descarga dentro del vertedero. Así que en ese momento arde el sector de residuos forestales. Así que bueno, el incendio se trasladó de un sector hacia otro alrededor de 200 metros distante del manto de residuos, y a eso aproximadamente a las 10 de la noche ya el incendio era de dimensiones descomunales, pero esto debido más que nada al aparatoso de las llamas por lo combustible de los residuos, ¿verdad? La mayoría son ramas secas que permanecen ahí desde hace mucho tiempo, desde febrero que teníamos ese sector acumulando ramas, pero se quedaron las máquinas haciendo de prevención, abriendo cortafuegos, se acercó el SPLIF a los perímetros de los barrios aledaños, que el más cercano es una cooperativa, lo que no manifestaba ningún riesgo, pero ante el temor de los vecinos siempre es preferible tener las previsiones del caso. Y ayer durante el transcurso de todo el día se siguió trabajando, se mantuvo el sistema de tapar y enfriar durante todo el día, así que hoy se están haciendo trabajos de remoción de cenizas en la parte de las ramas, y ya desde ayer a las 3 de la tarde más o menos está todo controlado. Hay unas pequeñas fumarolas de humo que debido a las altas temperaturas van a persistir, pero vamos a seguir enfriando hasta que ya desaparezcan. Bueno, Eduardo, ¿se sabe con certeza, se ha podido determinar las razones de cómo se inició este incendio? No sabemos con certeza cuáles son las razones, pero desde que tenemos este vertedero en Bariloche, desde hace más de 50 años, los motivos son siempre los mismos. Son 3 o 4 las razones por las que se prende un vertedero a cielo abierto. Ellas son por los mismos residuos que vienen adentro de los camiones que saca el contribuyente, ya que viene de todo. Adentro de las bolsas puede venir desde alcohol, solventes, cualquier tipo de cosa súper inflamable, hasta gases, repuestos de cartuchos de garrafas de camping. Así que cualquiera de esos elementos puede producir en días de mucho calor
la combustión en el medio de la basura al saltar una chispa o al cualquier contacto con algún vidrio y el calor, el sol. También ingresa muchas personas al vertedero a conseguir algún elemento que les sirva para el sustento. Eso es una realidad. Así que los factores son siempre los mismos y son variados, y es una problemática con la que tenemos que lidiar, y más en esta situación que venimos atravesando desde hace algún tiempo hasta ahora, ¿no? Que es la situación económica, sumado ahora a la pandemia, pero que también no fluctúa mucho. O sea, la situación económica es difícil desde hace bastante tiempo. Pasamos a una información cultural. Este viernes 15 se inicia la 7ª edición de las Nevadas Internacionales de Teatro aquí en Bariloche. El acto apertura será el día viernes 16 y la programación se extiende hasta el 25 de octubre. Desde la organización expresaron la importancia de sostener la modalidad adoptada desde hace 3 años y las entradas son a la gorra. Este año será por streaming para obras teatrales y para generar espacios de encuentro y capacitación. Con toda la adrenalina, la alegría, el nerviosismo, toda la mezcla de sensaciones previas a hacer un evento. Bueno, entendemos que es una edición especial o excepcional porque, bueno, ha condicionado mucho la pandemia, ¿no? Sí, claro. La verdad que es bastante particular, y la decisión de hacerlo streaming también fue como un momento de incertidumbre, de pensar si lo hacíamos, no lo hacíamos, y en realidad también detrás de esto hay una cuestión que tiene que ver con el estado de los trabajadores de la cultura y la precarización laboral que sufrimos, digamos, y que se profundizó en el medio de la pandemia. Así que hacer el festival en un punto también era, por un lado, reafirmarse, seguir ganando espacios, y por otro lado también generar trabajo, ¿no? Tan necesario para artistas, para los productores, para el equipo de trabajo. Bueno, y entonces, ¿cómo lo han definido? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a desarrollar estas Nevadas Internacionales de Teatro? Bueno, el Nevadas empieza mañana, del 16 al 25, son 10 días muy intensos, tenemos programación muy variada. Participan 6 o 7 países latinoamericanos, espectáculos a nivel nacional, regional, también tenemos una programación muy variada y muy interesante. Hay espectáculos en vivo, otros streaming. Tenemos un hall virtual, es un espacio donde nos vamos a encontrar previamente y posteriormente a las funciones, anteriormente con material de la mano del Festival Audiovisual de Bariloche, y después con los actores, los directores, los referentes, para conversar con ellos. Todo es a través de nuestras redes, Nevadas Teatrales, YouTube, Facebook, Instagram, y también las entradas a través de alternativateatral.com. Que las entradas no es detalles a la gorra, el Nevadas una vez más apuesta a una programación a la gorra, que tiene que ver por un lado con la inclusión, con generar libre acceso a la cultura. Creemos que es un momento fundamental, y si bien a veces cuesta, y el aporte de todos los espectadores es necesario para sostenerlo, también consideramos que todas aquellas personas que realmente no pueden pagar o no pueden abonar su entrada, que puedan tener también libre acceso a la programación y a las actividades. Bueno, la expectativa en este contexto, en esta edición 2020. A mí lo que me pasa es que es intangible, es como esa cuestión de... A ver, el Nevadas es un equipo de trabajo de un montón de personas trabajando así hace meses. Yo trabajo todo el año para esto, y este año yo siento que hubo un crecimiento, que por un lado es raro porque es a través de redes, pero que se generaron bases, digamos, que se van a sostener en el tiempo, ¿no? Ahora, a nivel espectadores... es muy difícil de medir. Igual es como ya el hecho de que suceda el encuentro. El otro día grabamos una de las conversaciones, y había adentro alumnos de la universidad, porque bueno, trabajamos con ellos. No sé, a mí me pareció increíble, me generó igual la adrenalina, el hecho de que las personas, del encuentro. Yo creo que va a ir muy bien igual, tengo ese presentimiento de que se va a generar encuentro más allá de la distancia. ¿Cómo puede hacer la gente para acceder a toda la grilla, a todo el cronograma de cada uno de los días y actividades?
Nuestras redes, Nevadas Teatrales o Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche o alternativateatral.com, en eventos Nevadas Internacionales de Teatro, y ahí tienen toda la programación y ya pueden ir reservando de a 0 a 1.000 pesos toda la programación que quieran ver. Virginia, ¿algo más para tener en cuenta de esta edición 2020 entonces de las Nevadas Internacionales de Teatro? Sí, hay una parte que desarrollamos este año y que también me pone contenta, que tiene que ver la parte pedagógica o de capacitación. Reafirmamos y reforzamos, digamos, el tema del trabajo con la Universidad Nacional de Río Negro. Estamos becando alumnos de la universidad. Nos parece fundamental también que el Nevadas genere un aporte en el público específico, en los estudiantes, en los actores, en toda esa gente. Entonces desde ahí potenciamos 2 talleres muy importantes, uno Marcelo Castillo con internacionalización de teatro, por otro lado Alejandro Catalán, que trabaja específicamente con lo técnico teatral y actoral, y después todos los conversatorios que realmente son clases magistrales de referentes nacionales e internacionales que son imperdibles. Yo creo que aquella persona que tenga algún interés en la cultura no se los tiene que perder. Y después va a haber un espacio muy interesante que se llama Espacio Rionegrino, donde va a haber más de 10 personas y referentes de toda la provincia hablando y construyendo sobre lo que es hacer arte y cultura y teatro en Río Negro. Y eso me parece que también va a ser un lindo momento, porque creo que lo que nos aleja, el distanciamiento social, nos tiene que acercar en la idea de reconstruirnos, de reafirmarnos, de mirar cómo venimos trabajando y cómo queremos seguir trabajando. Y me parece que el festival, en un punto también, uno de sus objetivos más importantes tiene que ver con eso, ¿no? Con poder encontrarnos desde ahí. Antes de continuar con más información aquí por Muley Zungu, los invitamos a una breve pausa. Estamos de regreso en unos minutos. Inicio de espacio publicitario. En el mundo hay más de 476 millones de indígenas, provenientes de 90 países. Los pueblos indígenas son los responsables de la conservación de la biodiversidad del planeta, por lo que su rol siempre fue crucial para la humanidad. Sin embargo, el reconocimiento de sus derechos solo empezó a discutirse en la ONU a partir del año 1984, con la creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007 por los estados, los pueblos indígenas lograron el reconocimiento de sus derechos colectivos como el derecho a la autonomía y libre determinación para determinar libremente su condición política y decidir sobre su desarrollo económico, social y cultural. El derecho a la igualdad y no discriminación para que se implementen mecanismos que prevengan y eliminen todo tipo de discriminación contra ellos. El derecho al consentimiento previo, libre e informado sobre las medidas que los estados quieran tomar y que afecten a los pueblos indígenas. El derecho a la salud y al ambiente sano, para garantizar su vida y supervivencia. La ONU ha establecido mecanismos para promocionar y vigilar la implementación de la declaración. Pero luego de 13 años de que la declaración fuera adoptada por la Asamblea General, todavía hay compromisos pendientes, como reconocer los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas, garantizar el derecho pleno al consentimiento previo, libre e informado, e implementar espacios que permitan la discusión y construcción de políticas con pertinencia cultural, entre otros. Sabemos que no es fácil y que todavía nos faltan unos días más. Sabes que esto es por el bien de todos. Por eso te pedimos, si sabes de alguien que no está respetando el aislamiento obligatorio o de casos de abusos por parte de la fuerza de seguridad, llama al 134 y denuncia, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer al virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos.
Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Regresamos de la pausa con mucha información para compartir con ustedes. Nos vamos a ir con la información a Gulumapu, al otro lado de la cordillera. Temuco, representantes mapuches se reúnen en el Cerro Ñelol para definir su posición respecto al plebiscito. Representantes mapuches de sectores urbanos y rurales se reúnen en el Cerro Ñelol en Temuco, encuentro donde definirán qué posición adoptarán como territorio respecto al plebiscito. También analizan cómo se implementará el proceso de autodeterminación y autonomía. Se trata de un encuentro especial como consecuencia de la pandemia por coronavirus, razón que obligó a los organizadores a definir una representación por territorio. Por lo mismo, hasta el Cerro Ñelol en Temuco, arribaron dirigentes y representantes indígenas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Biobío y la Araucanía. En el encuentro se analiza la posición que adoptarán para el plebiscito y la representación en el Congreso a través de escaños reservados. También se continúa avanzando en los estatutos para el proceso de autodeterminación. El vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, uno de los organizadores, señaló que la preocupación del gobierno por los mapuches es una farsa, al igual que la creación del Comité Gualmapu, que integran varios ministerios. Y prácticamente vamos a seguir definiendo una ruta por la autodeterminación con cada una de las personas que han llegado a esta sesión especial. A pesar, le hemos llamado sesión especial porque estamos en un contexto de pandemia. Por lo tanto, aquí los habitantes del Gualmapu nos estamos reuniendo para hablar y por lo tanto él debiera concurrir o buscar la manera para venir a escuchar y atender cuál va a ser la ruta de los mapuches desde el Biobío al sur. A la actividad se había invitado al presidente de la República, Sebastián Piñera, pero nadie del gobierno asistió al encuentro. El dirigente Eduardo Cayupe indicó que los mapuches dialogan y que la nula presencia de las autoridades es la evidencia de que no les interesa el diálogo para solucionar los problemas. Los mapuches tenemos toda la intención de poder dialogar con el gobierno, con el Estado, para poder lograr de alguna manera algunos acuerdos, pero nos hemos dado cuenta que el gobierno, como siempre, ha actuado con la discriminación hacia los mapuches y no ha llegado a presentarse en este gran e importante sesión que hoy día estamos tratando aquí en el Cerro Ñelol. Así que hago un llamado igual a que los mapuches podamos seguir estar alerta a cualquier situación o a cualquier acuerdo que nosotros logremos hoy día en este Saguno. Hasta la Araucanía también llegaron representantes de la organización Picunmapu, que agrupa a comunidades y territorios indígenas desde Coquimbo hasta Rancagua. Sus voceras indicaron que el proceso por la autodeterminación seguirá avanzando. Y también adherirnos a poder trabajar el estatuto, poder conseguir la libre determinación de nuestros pueblos. Hoy día la macrorregión central concentra 830.000 mapuches. Y también decirle a los lamienes, a los demás que se sumen, porque creo que hoy es súper importante de que nosotros tengamos un gobierno que nos represente y nos dé la libre determinación. Los participantes en el encuentro recordaron que el derecho a la autodeterminación está consagrado en el Convenio 169 y es reconocido por Naciones Unidas. Como les comentábamos en el bloque anterior, los trabajadores del transporte urbano llegaron este jueves hasta el centro cívico en busca de soluciones y así poder cobrar los salarios atrasados, pero siguen sin encontrar respuestas. Necesitamos tener certezas y no incertidumbres, dijo César Alonso de la agrupación Juan Manuel Palacios en el 7º día del paro de transporte aquí en la ciudad. Totalmente, vamos a seguir marchando, vamos a ver qué es lo que se resuelve. En este momento se está dejando un petitorio a través de todos los compañeros para el cobro de nuestro respectivo salario del mes de septiembre. Así que tenemos programado elaborar más marchas y corte de ruta. Ahora está la entrega del petitorio del intendente, una reunión que va a empezar ahora. ¿Qué es lo que esperan o cuál es el resultado que buscan de esta reunión?
El resultado es siempre el mismo, queremos una estabilidad laboral, la conservación de nuestra fuente de trabajo, sea cual fuere, y por supuesto lo primordial, el salario de todos los trabajadores y los derechos de todos los trabajadores. Basta de avasallamiento, basta de gente inescrupulosa, queremos cobrar nuestro salario en tiempo y forma y todo lo que se nos adeuda. Esta vez vamos por todo, ante la incertidumbre de que no sabemos qué es lo que va a pasar con esta empresa. Claro, justamente ese es otro de los puntos que van a hablar con el intendente, o por lo menos quieren saber qué es lo concreto que hay sobre el destino, ¿no?, de la empresa Mibus. Bueno, está dentro del petitorio, nosotros lo que necesitamos es certeza, más que incertidumbre. Así que el intendente cada vez que se expresa a través de los medios nos deja más preocupación, más incertidumbre, y no es lo que necesitamos los trabajadores, no es lo que necesitan los usuarios, no es lo que necesita la ciudad de San Carlos de Bariloche. Necesitamos cosas concretas y poder avanzar en todos los sectores, en todas las cosas. Además de la movilización de hoy, ¿cómo continúa el plan de lucha? El plan de lucha lo vamos a terminar de resolver ahora cuando nos desconcentremos de esta plaza en el gremio de nosotros, pero desde ya le voy anticipando de que vamos a hacer una movilización y un corte, una movilización y un corte. Bueno, mañana estaba previsto volver a la ruta, ¿eso sigue en pie o lo tienen que discutir? Hay una decisión unánime de todos los compañeros de volver a la ruta en el día de mañana. Lo vamos a transmitir a través de nuestros comunicados, la agrupación y el oficialismo. Bueno, al usuario, al vecino que está viendo esta situación, ¿qué se le puede decir? Al usuario, de parte de todos los compañeros y el mío propio, le extendemos las disculpas correspondientes del caso, le pedimos perdón, pero bueno, uno siente vergüenza ajena, ¿no? Esto no lo provocamos nosotros, sino que lo provocó el municipio, lo provocó la empresa y lo provocó, no sé, desde provincia para abajo, desde nación, no sabemos. La verdad, estamos desconcertados porque permanentemente hablan de subsidio y resulta de que los subsidios salen de nación, pero desde provincia al bolsillo del trabajador no llegan. Bueno, continúa el paro entonces por tiempo indeterminado. Totalmente, nosotros estamos decididos a continuar con este paro hasta tanto se abone la totalidad de los salarios a todos los trabajadores y todos los adeudados. Continuando con este tema, el concejal del bloque de Juntos Somos Río Negro, Carlos Sánchez, informó que en el corto plazo hay que resolver el pago de la deuda que se tiene con los trabajadores y para eso hay que esperar el pago de nación y de provincia. Ante la incertidumbre de las fuentes laborales, Sánchez del oficialismo manifestó que al trabajador siempre se le va a garantizar la fuente laboral y los derechos adquiridos como la antigüedad. La verdad que nada, es reforzar el diálogo que veníamos teniendo y la necesidad de asegurarles a los trabajadores su fuente laboral, más allá de lo que pase en el futuro con la empresa y con la definición que tenga el transporte urbano de pasajeros en la ciudad. Entiendo que ellos van a ser ahora recibidos por el intendente y que seguramente ahí se va a reforzar esta definición que ha tenido Gustavo Genuso siempre que ha tratado el tema y tiene que ver con cumplir con lo que el contrato dice, con el convenio dice, de la seguridad, no solo de reconocerle a los trabajadores su fuente laboral, sino también aquellas cuestiones que tienen que ver con la antigüedad y todos aquellos derechos adquiridos que deberán ser mantenidos por la actual empresa o en un futuro, si es necesario algún cambio de sistema, también tienen que estar tenidos en cuenta. Así que me parece que por ahí va la charla. En primer lugar, y en el corto plazo es la intención de que se pueda cumplir con esa deuda que se viene acumulando cada uno de los trabajadores y que la empresa no está pudiendo cumplir con esos pagos, más allá de que se espera para alrededor del 20 el subsidio de nación y algún aporte que pueda adelantar la provincia. Pasando en limpio, desde el gobierno municipal, ¿qué es lo que se le garantiza a los trabajadores?
a los trabajadores se les garantiza, y lo puedo decir yo, pero seguramente si le hacen una nota al intendente, de sus palabras va a salir lo mismo, es no solo la continuidad laboral, sino todos los derechos adquiridos que tienen que ver con la antigüedad y todas las cuestiones laborales que ellos han venido adquiriendo durante tantos años de trabajar en esta actividad, ¿no? Sobre la continuidad de la empresa. Sobre la continuidad de la empresa no lo puedo definir yo, pero entiendo que el camino más sensato sería que haya una continuidad de empresa, que se pueda acomodar el tema de los subsidios, y si es necesario rever el contrato. Creo que es la solución más cercana a tener una definición. Lógicamente, si esas condiciones no se dan, habrá que empezar a trabajar más a mediano o largo plazo para un cambio de empresa, pero me parece que no sería hoy la solución para nadie, y menos para los trabajadores. ¿Qué más deben saber los vecinos, los usuarios de transporte urbano de pasajeros? Disculpame que no escuché bien. ¿Qué es lo que tienen que saber, además de estos planteos, el vecino que está escuchando? No, el vecino es el que está seguramente muy preocupado, no solo por la fuente laboral de los trabajadores, sino por el servicio, que es el que no se está cumpliendo día a día. Tiene que saber que hay una constante gestiones del municipio ante el gobierno nacional, provincial, hablando con el gremio no solo a nivel local, sino a nivel nacional, para poder volver a tener el servicio que se estaba prestando, y en base a eso se piensa justamente en el conjunto de toda la sociedad de Bariloche. Pero bueno, a veces esas incansables gestiones no dan respuestas rápidamente, o por lo menos lo que necesita el vecino de a pie. Pero bueno, no quiere decir que no se estén dejando de hacer. La dificultad se está dando en todo el interior del país con el transporte urbano, y hay un llamado a paro nacional, más allá de que entendemos que en el AMBA y en el Gran Buenos Aires los subsidios son mucho mayores, y esa desigualdad también nos toca muy a fondo, ¿no? También la concejal Julieta Wallace, del bloque de Frente de Todos, indicó que la situación del transporte público es un problema social, es algo preocupante más allá de la bandera política. La edil remarcó que el intendente tiene que salir a garantizar públicamente la fuente de trabajo de las 230 familias. Nos acercamos, todos los concejales, los bloques, en realidad, incluso el bloque del oficialismo. Creemos que este es un tema que tiene que trascender a cualquier bandera política, sino que es un problema de la ciudad, particularmente de los 230 familias que hoy están viendo amenazado su trabajo. La verdad que es una situación preocupante también para los usuarios. Una ciudad, cualquier ciudad que tenga vulnerado su transporte es complejo. Bariloche, si encima quiere abrir al turismo y demás, la verdad que es complejo que todavía no se pueda tener un transporte público, digamos, acorde a las necesidades de la ciudad. Lo que sí nos parece es que, así como el intendente ha manifestado que se está evaluando la rescisión del contrato, también tiene que salir a manifestar públicamente que se garantice la continuidad laboral de los trabajadores de estas 230 familias, con, por supuesto, el reconocimiento de todos sus derechos laborales. En el marco de la situación actual y conforme a las últimas disposiciones de Nación, el gobierno de Río Negro incrementará los controles de circulación y de ingreso y egreso a las localidades y a la provincia. La secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, confirmó que la policía potenciará los controles, esto con el objetivo de desalentar las reuniones sociales que generan el mayor aumento de contagios. Lo cierto es que no son nuevas medidas, son medidas que ya estaban vigentes desde el inicio de la pandemia. La multa está prevista desde el inicio de la pandemia y la imputación por el artículo 205 está previsto del minuto 1 del decreto nacional, ¿sí? Lo que nosotros estuvimos apelando, o lo que el Estado estuvo apelando en todo este tiempo, es a lograr la colaboración de la ciudadanía en desalentar todo lo que tiene que ver con las reuniones nocturnas, los espacios que no son controlados. Obviamente hoy están abiertos un montón de actividades y el Estado no pretende restringir la circulación. Están previstos los espacios al aire libre de más de 10 hasta 10 personas, manteniendo el distanciamiento y el uso de tapabocas.
claramente más del 70% de los contagios hoy se dan en estos espacios cerrados que no son controlados. Se ha solicitado la colaboración de la población en forma constante, así que el gobierno de la provincia tomó la decisión de reforzar los controles nocturnos por sobre todas las cosas. La gobernadora nos indicó reforzar los controles al ingreso a la provincia, los controles interdepartamentales, por sobre todas las cosas los que están en etapa de ASPO y DISPO, como para controlar que quienes circulen estén autorizados, y después nos solicitó reforzar los controles nocturnos y se comenzarán a elaborar las actas correspondientes por la imputación del artículo 205 para que luego el Ministerio Público lleve adelante las investigaciones penales y las formulaciones de cargo correspondiente, como ya lo viene haciendo hasta la fecha, y ahora todas las personas que circulen fuera del horario que no esté que está permitido en todas las ciudades, que en general la mayoría es a partir de las 11 de la noche y no pueda justificar los motivos de circulación, se le va a hacer labrada el acta y se le va a elevar al Ministerio Público para hacer la correspondiente imputación penal. Lo mismo con las reuniones nocturnas que se denuncien y que intervenga el personal policial. ¿En Bariloche va a haber medidas especiales teniendo en cuenta que acá es la ciudad donde se va a abrir al turismo? Está previsto reforzar los controles en conjunto con los controles que va a realizar también el municipio con su personal municipal, pero bueno, lo que vamos a hacer es tratar de que el turismo tenga una buena experiencia de cara a esto, y con relación a las normas lo mismo, se le va a solicitar al turista que venga que cumpla con las normas que tiene prevista la ciudad. La circulación después del horario de las 11 de la noche está prohibida tanto para el residente como también para el turista. Obviamente esto es un trabajo que se hace en conjunto con la gente del Ministerio de Turismo para informar, para que sepan de la circulación, y obviamente cuando eso sea así se los va a invitar por favor a que vuelvan a su hotel. Última pausa aquí en el informativo, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Se viene la feria de la Fundación San José Obrero. ¿Qué? ¡La feria de la Fundación San José Obrero! Este sábado, 17 de octubre, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estamos en la esquina de Soldado de la Barriga y José Obrero. Sí, acá, en el barrio Nuestras Malvinas. Precios súper económicos. Electrodomésticos reparados en nuestro taller de aparatos. Productos hechos en nuestro taller de herrería. Parrillas, chulengos, salamandras, ecoestufas, discos y quemadores. Acá vas a poder probar las delicias de nuestra panadería. Especialmente pensadas para regalarle a mamá. Las mejores milanesas y arrollado de pollo. Incluso tenemos algunas películas. Y seguro se nos ocurre algo más. No te olvides el barbijo. Respetemos todo el tiempo el distanciamiento social. Entre todos nos protegemos mejor. Vení a ver cosas ricas y lindas que seguro te volvés con algo. ¡Te esperamos! Fin de espacio publicitario. Y estamos aquí en el último bloque de Muley Zungu, terminando de compartir con ustedes más información. Concejales de todos los bloques recibieron al petitorio elaborado por los choferes de la empresa Mi Bus para que se solucione el pago de salarios y la continuidad laboral de todos los trabajadores. Por la situación del transporte urbano en nuestra ciudad, el concejal de la UCR, Ariel Cárdenas, señaló que lo que pedimos es que el intendente garantice de manera pública el trabajo de los choferes de Mi Bus. Hoy hemos venido con el presidente de la Comisión de Tránsito y de Servicios, que es Gerardo del Río, que nos ha pedido que lo acompañemos ya que él está presidiendo la comisión, y ver de qué manera con todo el consejo podemos acompañar no solamente en este reclamo, sino a ver las alternativas nuevas que hay para poder destrabar este conflicto, ¿no? Bueno, han recibido un petitorio y han podido escuchar a los representantes de la UTA. Sí, hemos recibido el petitorio. Lo que nos están pidiendo los referentes hoy
es que así como el intendente salió públicamente a decir que aparentemente no puede estar más esta empresa, ellos quieren que salga el intendente públicamente también a decirles que no hay forma de poder destrabar el conflicto si no le aseguran a todos los trabajadores que ellos se van a quedar con sus fuentes laborales. Bueno, y desde el lugar que ocupa usted en el Consejo, desde la UCR y demás, ¿cómo ven, ¿no?, esta situación de cómo se van dando los hechos? El tema es que es complejo y viene de muchos años. El transporte urbano de pasajeros, si no es por subsidio, hoy no se puede mantener. Es lo que nos plantean las empresas, el Ejecutivo, así que se está evaluando ver de qué manera podemos acercar las partes para que el transporte siga, porque acá hay una gran parte que queda afuera, que son los usuarios, y nosotros necesitamos que al usuario se le dé el servicio. ¿Hay alternativas? ¿Se sabe alguna alternativa a la empresa Mibus? ¿Qué es lo que se puede o lo que se escucha, ¿no?, dentro del Consejo? No, lo que pasa es que no es lo que se escucha. Nosotros lo que necesitamos son las definiciones del Ejecutivo y hoy no tenemos esa definición. El Ejecutivo tiene que decirnos de qué manera va a trabajar con este tema. Nosotros no sabemos cuál es el plan de acción que tiene el Ejecutivo con respecto al transporte urbano. Por ende, hoy no tenemos herramientas para poder trabajar si es esta empresa, si es otra empresa, si hay que convocar empresas de Bariloche. Hoy no lo tenemos muy claro porque el servicio, al ser reglamentado por el Ejecutivo, tenemos que tener esas definiciones. Hoy el Ejecutivo no nos está dando las herramientas ni las definiciones para saber cómo sigue esto para adelante. Las tareas por el incendio en el predio del vertedero municipal finalizaron en la tarde del día miércoles. El fuego había comenzado el día martes cerca del mediodía. La humareda afectó durante varias horas a los vecinos de los barrios adyacentes. El secretario de Servicios Públicos, Eduardo Garza, se refirió a las condiciones de los trabajadores del área y las complejidades que se van a abordar desde el organismo municipal. El vertedero está bastante bien, nosotros hemos equipado, tenemos personal, como te decía, trabajando aún en pandemia. Imagínense que desde el 20 de marzo casi todos los edificios públicos han sufrido cierres, reducciones de personal, hay gente que trabaja desde la casa, se han modificado un montón de cosas, y nosotros seguimos trabajando de lunes a lunes, todos los días de la semana. El personal ha estado allí, no hay posibilidad de cobrar horas extra, no hay posibilidad de hacer muchas cuestiones que antes se hacían por una cuestión económica, pero el servicio se sigue prestando y se sigue con el vertedero abierto de lunes a lunes. Los vecinos se acercan viernes y sábado y ingresan en forma gratuita, pero es una situación en la que vamos a tener que revisar porque el personal del vertedero también está expuesto. ¿Cuáles son los cuidados que le hemos dado al personal del vertedero durante esta pandemia, sabiendo que ahí, además del riesgo del virus que tenemos hoy, hay otro factor importante de riesgos que nadie tiene en cuenta? O sea, entonces es como que no está bien puesto en la balanza el esfuerzo y el sacrificio que hace la gente de servicios, específicamente dentro de esos sectores, o otros sectores que tampoco pueden dejar de funcionar, como es el cementerio municipal, donde también hay otras críticas en cuanto al no dejar ingresar a la gente y esas cuestiones, pero la realidad es que es lo que está pasando en casi todos los sectores públicos del mundo. Las reducciones han sido drásticas en cuanto a la presencia de personal, y no así en un montón de áreas de servicios públicos, como la recolección de residuos domiciliarios, que los chicos tampoco se pueden dar el lujo de trabajar vía Zoom o haciendo home office. O sea, la basura hay que subirse a un camión y salir todos los días a levantarla. Los residuos forestales que están en la vía pública, que los vecinos sacan y la dejan depositada en la vereda para que alguien se haga cargo, no corresponde,
porque no corresponde que el vecino saque la basura de su casa y la deje depositada en la vereda, porque la está depositando en un espacio que sigue siendo responsabilidad del frentista. Y sin embargo, para que nosotros tengamos una ciudad más vistosa y mejor y que no se nos desborde y se vea feo, seguimos prestando esos servicios. Pero veo que en el momento de que hay un desborde, quedamos solos y además nos ponen la justicia de por medio. Es complicada la situación, la verdad que a veces dan ganas de abandonar el barco, pero bueno, es difícil, la situación realmente es compleja. Pero está pasando en varios sectores de la ciudad. Pasamos a las farmacias de turno para este jueves 15 de octubre. Barberis en Onelli 377, 9 de julio 635, Pirenguapi en Bustillo kilómetro 8,5 que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este jueves 15 de octubre. Barberis en Onelli 377, 9 de julio 635 y Farmacia Pirenguapi en Bustillo kilómetro 8,5 y está abierta hasta las 23 horas. Y para el cierre de Muley Zungu vamos a compartir el material audiovisual por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, elaborado por el INAI, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hermanas y hermanos, como todos sabemos, es a partir del día 12 de octubre de 1492 que en nuestro continente, con la llegada del colonialismo europeo, autor intelectual y material del mayor genocidio de la humanidad, se ha intentado reducir y desaparecer y silenciar tanto física como simbólica a los pueblos originarios. Por ello, no celebramos ni festejamos la llegada de los colonizadores a nuestro territorio, pero cada 12 de octubre tenemos la oportunidad de conmemorar el legado de los ancestros que resistieron al exterminio planificado y que nos han enseñado que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y es en ese camino que en el año 2010 se cambió el oprobioso nombre del Día de la Raza por el del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, porque en la diversidad y con memoria, verdad y justicia lograremos vivir en un mundo mejor. Por todo esto, desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, saludamos a todas las hermanas y hermanos de los pueblos, promoviendo e invitando a todas y a todos a realizar una profunda reflexión de dichos acontecimientos para que nunca más se vuelvan a repetir. Soy Magdalena Darda, presidenta de INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Para nosotros no es un día de festejo, no es un día de celebración. Es un día de recuerdo de todos aquellos y aquellas que perdieron su vida luchando por los derechos de los pueblos indígenas. También es un día de reivindicación de todos los derechos consagrados para los pueblos indígenas en la Constitución Nacional y en las distintas convenciones y tratados internacionales. Pero también es un día de reflexión acerca del largo camino que nos queda por recorrer para que sean reconocidos definitivamente los derechos de los pueblos indígenas. Un abrazo para todos los hermanos y hermanas en este día. El 12 de octubre se conmemora en Argentina la diversidad cultural. Nuestro territorio comunitario se encuentra la cosmovisión y la lucha que llevaron nuestros ancestros. Tierra y territorio. ¿Qué significa para nosotros tierra y territorio como comunidad y como cultura? Como sabemos, nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, es sagrada para nosotros, porque de ella surgimos, de ella nacimos y ella nos da para comer. Por eso es muy importante saber que para nosotros la tierra no es de una sola persona y tampoco es una propiedad privada, sino todo lo contrario. La tierra, el territorio, es una propiedad comunitaria, es de todos y para todos. Tierra y territorio son la garantía
de superar la exclusión y la marginalidad, para el buen vivir y mantener vivas nuestras expresiones como comunidad o como pueblo, para perdurar en el tiempo y en el espacio nuestros valores ancestrales. Nosotros como pueblos originarios somos parte de un todo. Por eso también desde nuestros pueblos promovemos el respeto a la diversidad. Tentarareta, ñandeko, yambay. Ñandereko, Oguatata, Yendonde. Soy Dalmiro Chuquina y soy de Pueblo Chichas. Estoy orgulloso y feliz porque aprendí sus valores y costumbres gracias a mis abuelos y a mi mamá. El territorio nos representa a cada uno de nosotros como originarios de la tierra, con nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra forma de vivir, nuestra celebración a la Pachamama, la hermandad que tenemos tanto con Tata Inti, con el sol, con Pachamama misma, con Guaira, con Yacu. Territorio es el espacio de nuestras ceremonias espirituales. Es una relación íntima que nos depara con nuestra Pachamama, Madre Tierra. Marca un hito de nuestra cosmovisión. Por ello, no nos consideramos dueños, sino que pertenecemos a ella. Hayaya, hayaya, causachu, causachu.